seminario bíblico, amén, seminario bíblico, en el cual son 2 días, hoy es la primera sesión, con el tema ¿los cristianos son justos o pecadores? Mire, qué interesante tema y como una pregunta. ¿Los cristianos son justos o pecadores? Sin duda, la palabra nos enseña que, como dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que importante que podamos nosotros recibir la palabra. La verdad, yo creo que es muy importante oír la palabra. Lamentablemente hay muchos cristianos eh, que aún profesan cierto cristianismo, dicen yo soy cristiano, pero aún en su corazón están atados, ¿cierto?, al pecado. Porque a la verdad, eh, a mí en lo personal, siempre se me enseñó que los cristianos éramos pecadores. En la iglesia somos pecadores, lloramos, nos tiramos al suelo, pataleamos, Señor, perdónanos. Y, y eso quedó siempre como al final se transformó como en un dogma, en una tradición. Lamentablemente, la palabra nos enseña otra cosa. Lamentablemente esto se transforma, ¿cierto?, en dogmas, en tradiciones, pero la palabra, sin embargo, nos enseña lo contrario. Por eso es que es importante que nosotros podamos aprender el Evangelio, conocer, ¿cierto?, este Evangelio hermoso, el Evangelio de vuestra salvación, este Evangelio que nos hace libres, como dice su palabra, la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar al cielo. Y para eso es importante que llegue la fe a nuestro corazón, la convicción, realmente tener clara nuestra identidad que ahora somos hijos de Dios. Amén. Lavado y redimido por la sangre de Jesús. Por eso les digo, hay mucho interesante tema. ¿Los cristianos son justos o pecadores? Como pregunta, no sé si esta pregunta se la puede responder a sí mismo usted, porque yo le pregunto a veces a los cristianos, hermanos de otras iglesias, congregaciones, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva de cristiano? 15 años. Qué bueno. ¿Y usted es salvo? Sí, yo soy salvo. Y ahí viene la pregunta, ¿usted es justo o pecador? No, yo soy pecador. No, somos pecadores. A la verdad, la persona, al estar confesando con su labio y con su corazón, lamentablemente está rechazando la sangre de Cristo. Porque ahí mismo en Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestro labio que Jesucristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces el cristiano del momento que dice yo soy pecador, está rechazando la sangre de Cristo, está pisoteando la sangre de Cristo, no está creyendo en Jesucristo, diciendo que es cristiano, está rechazando. Entonces ahí se produce una contradicción. Entonces por eso es que es importante aprender, estudiar. Como les decía, a mí toda la vida se me enseñó que era pecador. Cuando empecé a escuchar por primera vez, o cuando escuché por primera vez que no era pecador, que era justo, a mí me chocó mi corazón. Pero ¿cómo? Si toda la vida me enseñaron que era pecador, no lo podía creer. Pero el Señor permitió, ¿cierto?, que no cerrara mi corazón, que permitió que siguiera escuchando el Evangelio. Y ahí se cumple la palabra cuando dice que la fe, como dice en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mire, para comenzar, quiero citar varios versículos. Primeramente, en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, escribe la carta, la epístola, ¿cierto?, a la iglesia romana, él comienza saludándole, refiriéndose así, miren estas palabras. Leamos Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas
en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y mire el verso 7. Este verso tiene que subrayarlo, a donde en su corazón dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces este versículo es revelador aquí para cierto que nosotros podamos descubrir que la iglesia no se constituye pecadora o pecador, ¿cierto? Sino que la iglesia se constituye una iglesia santa. Aquí el apóstol Pablo lo dice, leo nuevamente el verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Mire, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que la iglesia, el apóstol Pablo no se refirió como una iglesia pecadora, sino que santa. ¿Cómo y por qué santa? Vamos a entenderlo a través de este seminario bíblico. Amén. Dios bendiga su vida porque está conectado y que Dios ponga ese deseo de querer oír, escuchar y recibir la palabra del Señor en su corazón. Mire, tenemos otro ejemplo similar. Ahí cuando el apóstol Pablo habla a los corintios, también, de la misma forma. En 1 Corintios capítulo 1, verso 1 en adelante, Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Gloria al Señor. Aquí también vemos, ¿cierto?, como el apóstol Pablo se refiere a los corintios como santificados, llamados a ser santos. Entonces la Escritura nos va revelando, nos va mostrando que la iglesia se constituye de hombres santos, no de hombres pecadores. Pero si yo le pregunto a usted, y le pregunto ahora, ¿la iglesia se constituye de santos o de pecadores? Usted, por lo que hemos leído y hemos escuchado, podemos decir de santos. ¿Qué significa santos? Que están limpios. Amén. Que están limpios. Aleluya, gloria al Señor. Toda la vida yo viví condenado. Toda la vida se me enseñó de los púlpitos, somos pecadores, amén, somos pecadores, amén. A la verdad, cuando la persona cree en su corazón que es pecadora, aún está atada al pecado. Aún no es libre del pecado. Aún tiene relación con el pecado. Y que es importante que pueda recibir el Evangelio. El Evangelio por el oír la palabra de Dios, por la fe que llega a su corazón. Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el verbo que se hizo carne, la palabra de Dios. Amén. Mire, también tenemos el mismo ejemplo cuando el Pablo se refiere a los filipenses, en la epístola de los filipenses. Mire, vamos ahora a Filipenses, capítulo 1, verso 1 también. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como leíamos acá, en el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, dice, en Cristo Jesús, aleluya, gloria al Señor, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces el apóstol Pablo una vez más se refiere, en este caso, como veíamos
primeramente a los romanos, a la iglesia romana, después a los corintios y ahora a la iglesia de los filipenses, ¿cierto? ¿Cómo se refiere él a ellos? Como santos, amén, no como pecadores. También mire, en el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 1, mire. Efesios capítulo 1, le invito. El verso 17, 18, mire. Verso 18 dice, Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como los santos, santificados. Aleluya, gloria al Señor. Así también, hermanos, le quiero invitar también que volvamos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 30, mire. ¿Cómo habla aquí el apóstol Pablo? Más por él, dice más por él. ¿A quién se refiere él? Al Padre, ¿cierto? Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, mire. El cual nos ha sido hecho por Dios, primero, sabiduría. Dice, posteriormente dice, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que a través de Cristo nosotros somos, primero, recibimos sabiduría. ¿Qué está recibiendo usted ahora al oír la palabra sabiduría? Después, por haber creído, ¿qué está recibiendo? Justificación, santificación y redención. Amén. Gloria al Señor. Entonces usted me puede decir, ¿y cómo nosotros podemos ser santos? Una pregunta también, ¿eh? ¿Cómo yo puedo ser santo? Creyendo en Jesucristo, creyendo en la sangre de Jesucristo, creyendo en su obra, en lo que Él vino a hacer a este mundo. Mire, vamos al libro de Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí el libro hebreo nos está explicando que a través, ¿cierto?, del cuerpo de Jesucristo, que fue ofrecido como ofrenda, nosotros somos santificados. Leo nuevamente, mire, cómo dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Bueno, ¿qué le pasó al cuerpo de Jesucristo? Fue molido, le pusieron clavo en sus manos, le pusieron una corona de espina en su cráneo, en su cabeza. Vino un soldado, le puso una lanza en el costado, en el cual le provocó la muerte. Ahí en la cruz él derramó toda su sangre. Y a través de esa sangre, aleluya, gloria al Señor, nosotros somos santificados. Somos limpios. Por eso dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces aquí claramente nosotros nos podemos dar cuenta cómo podemos ser santos, sino que no es que yo tenga que ser algo, no es que yo tenga que santificarme. Como dicen muchas veces, a veces de los púlpitos, tienes que santificarte. Yo no me puedo santificar a sí mismo, yo no me puedo limpiar a sí mismo, solamente a través
de la obra de Jesucristo, creyendo en la obra de Jesucristo, aceptando la obra de Jesucristo, aceptando el Evangelio en mi corazón, que la justicia de Dios se establezca en mi corazón. Por ejemplo, mire, también aquí en 1 Corintios, vamos ahora al capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, el verso 9, mire, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos claros, hasta el versículo 10. Pero mire, ¿qué dice el verso 11? Mire, porque muchas veces leemos hasta ahí nomás, pero si seguimos leyendo nos damos cuenta, mire, ¿qué dice en el verso 11? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, el Evangelio, la justicia de Dios, se comienza a revelar a nuestras vidas. Por eso que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. A la verdad, el libro de Romanos es un libro muy importante. Si usted escudriña, si usted estudia el libro romano, se da cuenta que ahí está el núcleo del Evangelio. Y usted me puede decir, pero pastor, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Claro, lo dice la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, el verso 10, dice acá, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Claro, humanamente nosotros, el humano, no se puede, como le decía, limpiar por sí mismo. El hombre no se puede justificar por sí mismo, con su obra, con su justicia. Es más, dice la palabra que la obra del hombre, nuestra obra, la obra humana es como un trapo de inmundicia. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero nunca usted a través de su obra, usted va a ir al cielo. Solamente a través de Jesucristo. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De la única forma que nosotros podemos ir al cielo es a través de Jesucristo. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra experiencia o por nuestras obras, ya cosas que hagamos cosas buenas o cosas malas. Nosotros no podemos ir al cielo por nuestra justicia. Por eso dice, no hay, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué? Porque nosotros humanamente nosotros no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad. No sé si usted sabe, del momento que el Señor estableció la ley a través de Moisés, a su pueblo, al pueblo de Israel, el primer pacto, ellos dijeron, sí Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Todas las palabras que tú has dicho haremos. Esas palabras, ¿qué es lo que era? La ley. El nuevo pacto, perdón, el primer pacto, que era a través de la ley, a través de Moisés. 10 mandamientos. Usted los ve simplemente 10 mandamientos. Pero ¿sabe usted que nadie pudo cumplir los 10 mandamientos? Del momento que se estableció la ley, al tiempo de Jesucristo, nadie pudo cumplir los 10 mandamientos, nadie. Por eso que dice acá, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Humanamente nosotros no podemos ser justos. Pero sí, nosotros podemos ser justos, justificados a través de Jesucristo el Señor. Mire, es que pastor, toda la vida me enseñaron este versículo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, aquí es evidente, aquí del momento que Adán y Eva pecaron, hermanos, entró el pecado al mundo. Y sabe usted, como dice acá también en el libro de, para confirmar un poco, apoyar este versículo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero, como les decía, nadie pudo cumplir la ley. Y Romanos
Romanos 5, verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué más dice el verso 13? Mire, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces claramente aquí también nos confirma el verso 13 que antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Como dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí el apóstol Pablo tiene muy claro, ¿cierto?, nuestra condición humana, que estamos apartados, que estamos destituidos de la gloria del Señor producto del pecado. Es lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, claro, a mí se me enseñó el Evangelio hasta ahí, hasta ese versículo. Se me enseñó el Evangelio, Romanos 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. También, como leíamos, ¿cierto?, Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ende, la iglesia dice somos pecadores de los púlpitos, amén. Y de momento que la persona dice amén, está aceptando que es pecador, está rechazando la sangre de Cristo. Aún no ha leído el verso siguiente, mire, este verso siguiente, el verso 24, como leíamos el 23, después viene el 24, dice, siendo justificados, mire, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia. La gracia es un regalo de Dios, no merecido. ¿Cuál es ese regalo? La salvación. Como dice también en Efesios capítulo 2, verso 8. Es pues, mire, le invito a Efesios capítulo 2, verso 8, para que lo leamos mejor. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Y como dice acá, ¿cierto? Aquí estamos leyendo, volviendo a Romanos 3, 23 y 24. Aquí hay un antes y un después del hombre. El antes, en el verso 23, ahí no aparece Cristo. Está el hombre solo. Como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre sin Cristo es un pecador. Pero el hombre con Cristo, por eso dice, después el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el verso 24 nos señala y nos enseña que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención? ¿Qué es lo que es redención? Siempre predicamos o escuchamos redención. ¿Qué es lo que es la redención? Bueno, antes éramos esclavos, estábamos condenados producto del pecado, esclavos de Satanás, ¿cierto? Pero Jesús nos aceptó, nos redimió, nos lavó, nos libró, aleluya, con su sangre preciosa. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, antiguamente tenían que hacer sacrificios con animal todos los años para que el pueblo fuera perdonado, para que sus pecados fueran perdonados. Pero al día siguiente la persona seguía siendo pecadora. Mire, volvamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. El verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, como era antes, con sangre de animal. Por eso dice el verso 12, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. ¿Qué sangre? La sangre de Cristo. Por eso dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso dice acá, volviendo a Romanos 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, estamos entendiendo que a través de la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde? Con su propia sangre, ¿a dónde? En el tabernáculo celestial que está en el cielo. Y eso le dice el verso anterior, volviendo a Hebreos 11.
Mire, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, no el tabernáculo que hizo Moisés, sino que el tabernáculo original que está en el cielo. Ahí se presentó Cristo, no con sangre de animal, sino con su propia sangre, como leíamos el verso 12. Leemos nuevamente el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya, gloria al Señor. Entonces podemos entender que nosotros fuimos, ¿cierto?, redimidos a través de la sangre de Jesucristo eternamente en el tabernáculo celestial. Mire, y le quiero invitar también a Efesios capítulo 1, verso 7, dice, ¿en quién tenemos redención? Mire, Efesios capítulo 1, verso 7, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, podemos entender que somos justificados a través, ¿cierto?, como dice acá, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leo nuevamente este hermoso versículo. Como les digo, a mí siempre me enseñaron hasta el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Amén, amén. Pero sin saber, desconociendo el Evangelio, está diciendo amén. Se está condenando a sí mismo. Aún no es libre del pecado, porque usted mismo está confesando con su labio, con su corazón, que es pecador. Pero yo ahora en esta tarde le quiero entregar el verso 24 para que lo reciba en su corazón y a través de la palabra, por el oír la palabra de Dios, usted puede recibir la fe. Aleluya, gloria al Señor. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa siendo justificados? ¿Qué significa justificado? Justo, pues. Justo. Usted cuando era niño hacía maldad en el colegio, ¿no? Yo hice mucha maldad en el colegio. Y antes que me suspendieran, el director me decía, siempre me acuerdo que le teníamos miedo a la oficina del director. Era como caer en la cárcel ahí. Al que lo suspendían, a la oficina del director. Entonces el director te tomaba y te retaba y te decía, mire, yo lo voy a expulsar del colegio. O lo voy a suspender una semana. O lo voy a expulsar del colegio. Pero para no expulsarlo, necesito que venga su apoderado para que lo justifique. Así también Jesucristo nos justificó. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cierto? Libre de pecado, libre de culpa, justificados, justos por la sangre de Cristo, por la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la iglesia cristiana, esta iglesia que fue comprada a precio de sangre, ¿es justa o pecadora? La palabra nos está enseñando que es justa. Somos justos. Pero es que, pastor, es que ahí en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero en la Biblia hay hombres justos. Mire, le quiero invitar al libro de... esta primera sesión vamos a partir por Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Mire, dice... El verso 4 dice, Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que ofrendó Abel? Creación de Dios, una oveja. ¿Y esta oveja qué representa? Representa a Cristo Jesús. Por eso que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Como para entrar en el contexto y podamos entender, aquí en Génesis capítulo 4, habla, ¿cierto? Dice la palabra que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno se llamaba Caín y Abel. Dice así, conoció Adán a su mujer
Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dice, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Acá en el verso 3 dice, y aconteció andando el tiempo. Como todos sabemos que los padres, ¿cierto?, de Abel y Caín, Adán y Eva, pecaron. Ellos desobedecieron a la palabra del Señor. ¿Qué sucedió? Ellos se cubrían cuando pecaron, se vieron desnudos y se taparon, se vistieron con hojas de higuera, pero estas hojas se rompían. Ellos las volvían a coser y se volvían a romper. Eso representa la justicia del hombre. Por eso que nosotros hagamos lo que hagamos, nosotros no podemos cubrir nuestro pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les tapó con piel de animal, con piel de oveja, les cubrió. Entonces, ellos aprendieron, ¿cierto?, que por haber desobedecido eran pecadores. De la única forma de ser limpios, ¿cierto?, del pecado, de la única forma de ser justificados, era a través de la muerte de un animal. Porque claro, al cubrirlos, ¿cierto?, con piel de animal, es la muerte. Está ahí la muerte de un animal. Como antiguamente también en el tiempo de Israel, ¿qué tenían que hacer? Matar a un animal para que sus pecados fueran perdonados, porque la paga del pecado es muerte. Por eso que el Señor les enseñó a cubrirse y les cubrió con piel de animal. Entonces ellos, dice, al pasar el tiempo, ellos le enseñaron el evangelio a sus hijos, a Caín y a Abel. Pero aquí podemos ver que uno solamente puede entender que de la única manera que podemos ser limpios a través del sacrificio de una muerte. Aquí, ¿qué es lo que presentó Abel? Y trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que presentó Abel? Un cordero, un animal. Ahí está Cristo representado. Entonces, la Biblia también aquí me habla que Abel, mis hermanos, es justo. Miren, ¿dónde está la compañera de este versículo que leíamos? Hebreos capítulo 11. Mire, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El verso 4. Hebreos capítulo 11, verso 4. Y aquí el escritor habla de quién? De Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí la Biblia me habla, ¿cierto?, que aquí podemos ver a un justo. ¿Quién es este justo? Abel. ¿Por qué? Porque presentó como ofrenda un cordero, un animal. Y ese cordero representa ¿a quién? A Jesucristo el Señor. Por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, su hermano, que presentó Caín, el fruto de su trabajo, el esfuerzo, las frutas. Él era agricultor. Pero Dios no aceptó la obra humana, el esfuerzo humano. Yo me imagino que Caín se esforzó, ¿cierto? Se sacrificó, preparó la tierra, la sembró, la cultivó, la regó, cosechó, fertilizó, y después llevó, ¿cierto?, las frutas o los frutos, ¿cierto?, se los presentó a Jehová. Pero dice que la palabra que Jehová no aceptó la ofrenda de Caín, y tampoco miró con agrado a Caín, pero sí a Abel, dice. ¿Por qué? Dice. Y aquí está la respuesta, mis hermanos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe que tenía Abel. Porque sus padres le enseñaron
que a través de la muerte de un animal, que a través de un animal, él podía ser libre de su pecado, podía ser limpio de su pecado, ¿cierto? Y podía ser justo delante del Señor. Por eso que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Por la fe, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. Entonces aquí la palabra nos enseña que aquí en la Biblia habla que hay un justo. Mire, y si seguimos estudiando, le quiero invitar ahora a Génesis, comenzando el principio. Vamos nuevamente a Génesis. Ya vimos el ejemplo de de Abel, ¿cierto? Que daba testimonio que era justo, por la fe que él alcanzó, que ofreció a Dios, ¿cierto? Este cordero, este animal, por la fe que él tenía. Volviendo a Génesis, vamos a Génesis, capítulo 6 ahora. Génesis capítulo 6, aquí habla de ¿quién? De Noé. Mire. 6, verso 9. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, mire, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces aquí habla el verso 9, que también aquí podemos ver en la Biblia que hay otro hombre justo. Vimos primeramente, ¿a quién vimos? A Abel. Ahora estamos viendo a Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. ¿Por qué Noé era justo? ¿Porque era bueno? ¿Porque hacía buenas obras? No. En el verso 8, en el verso anterior, leíamos el 9, mire qué dice el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor había decidido destruir la tierra con un diluvio, con agua, por la violencia, por la maldad que había en el mundo en ese tiempo. Mire, leamos el verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre, hermano, aquí está hablando que el corazón del hombre era solamente de continuo solamente el mal. Entonces, así estaban los hombres en la tierra, incluido Noé. No había excepción. Todos los hombres de continuo solamente el mal. Por eso dice en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Cuando yo dije, Señor, a la verdad soy pecador, no puedo cumplir la ley. Me he esforzado toda una vida para cumplir la ley. He procurado, me he esforzado. A lo mejor he podido cumplir un par de mandamientos, pero no puedo cumplir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el primer pacto consiste en cumplir toda la ley, los 10 mandamientos. Si faltara en un punto, dice que es culpable de todo. Ya es condenado. Entonces, cuando yo entendí esto, cuando entendí el Evangelio, que por no poder cumplir la ley, yo era un pecador y que no podía cumplir la ley, dije, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor halló gracia en mí, ¿cierto? Halló gracia, ¿cierto? Alcancé la misericordia del Señor. Así como Noé dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque yo me imagino que Noé también dijo, Señor, va a destruir la tierra. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Así también se acuerda de la parábola del publicano y del fariseo. El Señor entregó una parábola a los fariseos. Le dijo, subieron dos hombres al templo. Era un fariseo y un publicano. ¿Por qué? Porque los fariseos se encontraban hombres justos a sí mismos, con su capacidad. Ellos creían que eran justos. Pero el Señor le dio este ejemplo, le entregó esta parábola. Subieron dos hombres al templo a orar, un publicano y un fariseo. El publicano oraba de esta forma. Yo no soy como estos hombres. No soy ladrón, no soy adúltero, de aquí a allá. Es más, doy ofrendas, diezmo,
dos veces a la semana, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y no así el publicano que decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, pecador, él decía. Él estaba reconociendo su condición delante del Señor. Por eso es que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire, volvamos a leer 6:5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Encontró la misericordia, la gracia. Y por eso que después dice el verso 9: estas son las genealogías de Noé, varón justo, porque halló la gracia. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando hemos creído, ¿cierto?, en su sangre, que a través de su sangre Él nos redimió una vez y para siempre, eternamente, que Él nos limpió, aleluya, gloria al Señor, que nos justificó. ¿Qué significa justificó? Que nos hizo justos. Por eso que dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, en esta primera sesión podemos ver a estos dos hombres justos. Primeramente, ¿cierto?, a Abel, y ahora a Noé. Entonces la iglesia, vuelvo a preguntar, con todo lo que hemos aprendido hoy, ¿qué me puede responder usted? ¿La iglesia es justa? ¿Los cristianos son justos o pecadores? Yo digo que somos justos, pero no lo digo porque yo creo o pienso, sino lo digo porque lo dice la palabra. Es que, pastor, nosotros pecamos todos los días, sí, nosotros pecamos todos los días pecamos, sin duda, pero la palabra dice que somos justificados, la palabra que dice que somos justos. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros aceptar? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, sino que nosotros tenemos que aceptar y creer lo que dice la palabra. Cuando usted cree en su corazón que usted, a través de la sangre de Jesucristo, ha sido justificado, santificado, santo y justo por la sangre de Cristo, usted ahora puede decir: yo soy un hijo de Dios, soy justificado, soy justo por la gracia del Señor. No por mi obra, no por mi capacidad, sino que por lo que Cristo hizo por nosotros. Usted está confesando con su labio, está creyendo en su corazón cuando usted dice: yo soy justo, justificado, santo y perfecto por la sangre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le doy gracias al Señor por este tiempo, por esta primera sesión. Le dejamos invitado para mañana, para la segunda sesión. Creo que también va a estar muy interesante porque es importante que la iglesia cristiana, los cristianos puedan creer en su corazón que nosotros ya no somos pecadores. Claro, llegamos a las plantas de Cristo, llegamos como pecadores, pero por haber aceptado a Cristo, por haber creído en Jesucristo, por haber aceptado su obra, que Él nos redimió una vez y para siempre en el tabernáculo celestial, hermano, si usted ha creído en su corazón, usted puede decir que ahora es perdonado, que es salvo y que es libre de todo pecado. Y que ya no es más un pecador, sino que ahora es un hijo de Dios, justo, justificado, santo, santificado por la gracia del Señor. Amén. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque hemos podido estudiar en este seminario, aprender tu palabra, oír tu palabra. Como dice tu palabra, que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Seas tú bendiciendo a todos aquellos que oyeron tu palabra hoy, que tu palabra pueda quedar incrustada, Señor, en sus corazones. Tu justicia, tu evangelio, como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios
para salvación para todo aquel que cree. Que muchos puedan hoy creer y aceptar tu palabra, tu evangelio, Dios mío, y recibir la salvación y puedan decir con todo su corazón, con la fuerza de su corazón, con sus labios decir y gritar a los cuatro vientos: ya no soy un pecador, sino que ahora soy justo, justificado por la gracia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Contarles como testimonio, cuando yo recibí el evangelio en mi corazón, cuando nací de nuevo, pude decir: ya no tengo pecado, ya no tengo condenación, ya no soy un pecador, sino que ahora soy justo, justificado. Corría, saltaba, yo vivo en una casa de segundo piso, subía, bajaba la escala, subía, corría para allá, corría para acá, y mi esposa me decía: ¿qué te pasó, Mario? No, mi amor, le dije yo, no tengo pecado, soy libre de pecado, soy justo y justificado. ¿Por qué? Porque llegó el evangelio, porque llegó la palabra en mi corazón, y eso cambió mi vida. Amén. Y aquí estoy contando, ¿cierto? Y enseñando y entregando lo que un día recibo. Gracias a todos ustedes. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Nos vemos mañana. Amén. Bendiciones.